Bueno, pues así de corazón alguien me ha dicho, presenta a Fray Pepe. Fray Pepe es este fraile franciscano que está aquí a mi derecha. Yo he tenido ocasión de hablar con él estos días, de estar cerca de él, y os aseguro que merece mucho la pena el rato que vamos a estar aquí esta tarde. Mirad, ya sabéis que le conocemos todos por Fray Pepe. Perdón, también puedes contar cuando estuvimos viendo el partido. Sí. Hay otra versión. Sí. Bueno, tuvimos el inmenso placer de poderle invitar a casa a ver el final de la Copa del Mundo, y estuvo allí con otros amigos y con nosotros, con Julia y conmigo, y la verdad es que pasamos una de las tardes más emocionantes de nuestra vida, de verdad. La versión menos ermitaña mía. Bueno, conocimos esa versión menos ermitaña, pero os aseguro que es muy emocionante, y para nosotros una alegría inmensa haber podido pasar esa tarde con él. Mirad, José Luis Guirado, como os estoy diciendo, es más conocido como Fray Pepe, es un franciscano. Él vive en una ermita, en un pueblo que se llama Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, en Argentina. Nació el 9 de julio de 1970, allí en Argentina. Sus padres eran comerciantes, él es el segundo de 3 hermanos. Por cierto, el día del fútbol, nada más acabar el partido, su primer interés fue contactar con sus padres, contactar con su hermano, compartir la alegría de todos los argentinos con su familia. Soy testigo de ello. En su adolescencia y a través del contacto con los franciscanos, sobre todo en el colegio donde estudió, buscaba incansablemente la trascendencia y la divinidad. En unas convivencias en el colegio, pues acabó enamorado completamente de Dios e ingresó en la orden franciscana a los 19 años e hizo los votos perpetuos a los 24. Ya en este momento brotó en él el deseo de una búsqueda desnuda de Dios a través del silencio y del propio ser conectado con la naturaleza, en una vivencia contemplativa radical dentro de su propia vocación. Un encuentro con Francisco Yalí, jesuita húngaro, confirmó su llamada a la contemplación, que finalmente materializó en su actual vida en una ermita, lugar de escucha y de ejercicio del amor. Así, tras haber sido durante mucho tiempo formador y maestro de novicios, cuando tenía 41 años, se trasladó, con la bendición y el amparo de su orden, al lugar donde ahora reside. En su deseo de compartir interioridad, escribió un libro que se titula De la entrega a la libertad. Si tenéis interés en tener algún ejemplar de ello, pues ahora yo al final de la charla estaré ya en la puerta de salida, y si tenéis interés en tener un ejemplar de su libro, bueno, pues no hay muchos, pero los que hay están a vuestra disposición. El prólogo de este libro pues lo ha hecho una persona que creo que conocemos todos, que nos suena a todos, que no es otro que su paisano, el Papa Francisco. Su vida se desarrolla en la naturaleza, abandonado a la providencia, en la entraña de un profundo silencio que se puebla de voz en el encuentro con otras personas en búsqueda. Cuenta con 3 ermitas de acogida para quienes deseen vivir experiencias de desierto, además de acompañar a tantos otros que de un modo u otro se encuentran con él en el camino hacia Dios. Su silencio es un grito de amor inagotable para nuestro mundo. Y sin más, os dejo con Fray Pepe. ¿Quién habrá escrito algunos detalles de esa biografía? Me pregunto yo. Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Gracias por la calidez de la acogida, tanto de las hermanas como de los hermanos y hermanas de la familia carmelitana, y ahora de este encuentro con ustedes.
por la cálida presentación de Pedro y los invito a que vivamos juntos este momento como un momento de encuentro, de abrirnos juntos a eso que nos convoca, a eso que anida en lo más profundo de nuestras vidas. Lamentablemente no puedo conocer personalmente porque en mi modalidad lo que haría en este momento es sentarme a preguntarle a cada uno quién es, cómo se llama, qué hace y qué busca en su vida. Sería para mí más divertido que mi propia charla. Así que en este encuentro donde puedo ver rostros y sin más que eso, los invito a que nos dispongamos a esa apertura, a lo que se nos regala en este momento, que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros somos. De eso sí estoy seguro, aunque no los conozca. Que ser humano es vivir para eso. Y desde eso que vamos a compartir esta tarde. Así que invitarlos a que entremos dentro. En este silencio de escucha y de acogida. Que hagamos un silencio, simplemente escuchando. Invocamos a la Virgen María, y si hay alguien que no sea cristiano o de nuestra tradición, puede invocar a la vida, que nos regale gustar en este momento que hacemos silencio del silencio que somos.
Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dice Santa Teresa, al comienzo del castillo interior de las moradas, que las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza, pues no le levantan nada, que capaz es de mucho más que podremos considerar, y a todas partes de ella se comunica este sol que está en este palacio. Y al final del libro, no una cosa arrinconada y limitada, sino un mundo interior, a donde caben tantas y tan lindas moradas como han visto. Y de Juan de la Cruz, traiga advertencia amorosa en Dios, sin apetito de querer sentir ni entender cosa particular de Él. Bueno, desde esta, voy a necesitar. Desde esta provocación de Teresa y Juan, los anfitriones de casa, les pedimos como permiso a semejantes maestros para decir algo de lo que ellos han vivido tan profundamente y nos introducen para conectarnos con algo que no pertenece a una, digamos, a una élite religiosa o espiritual, ni que esté reservada, como en algún tiempo pudo estar más reservada a la vida monástica o la vida de clausura o la vida contemplativa en la iglesia, sino que hoy podemos asistir a algo que nos pertenece en nuestra naturaleza humana. No solo podemos descubrir, hacer camino, vivir, entender nuestra vida desde humana, desde lo contemplativo, porque seamos bautizados, sino porque somos seres humanos. Sencillamente por ser humano, hombre y mujer de este mundo, nos encontramos que nuestra naturaleza tiende, anhela y desea vivir desde esta dimensión que le llamamos contemplativa. Solo por existir ya lo sos. No es una superestructura que se añade desde fuera a nuestra naturaleza humana. De lo que se trata, entonces, es que cualquier ser humano de este mundo, todos nosotros, tengamos la vocación que tengamos, hagamos lo que hagamos, podemos despertar a esto que ya somos y hacer caminos para que eso que ya somos
esté cada vez más despierto en nuestra vida y entonces podamos ser en todos los órdenes de nuestra vida lo que ya somos en germen, en naturaleza, en potencia. Ser en acto lo que ya somos en potencia, dicho escolásticamente. Y hoy en día hay un despertar en el mundo, en nuestra historia, desde distintos lugares, de esto que nos hace ser lo que somos, seres humanos. Podríamos decir que somos contemplativos. Mirá si hoy te enterás de eso. Hoy venís al Carmelo a escuchar una charla de no sé quién que vino de no sé dónde y de golpe te enterás. Y enterarte no es solo saberlo, sino que cuando vos te enterás de algo es porque no lo sabía, pero no estaba entero. Enterarme es ser más completos. Un ser humano no es completo sin esta dimensión. Nuestra vida no es completa si no conectamos con esto que somos, contemplativos. ¿Qué será? ¿Qué será? Podría decir alguien no familiarizado con esta, desde la terminología, o con estos sentidos o con estos caminos. ¿Qué será ser contemplativos? ¿Nos podemos acercar a esto? Si yo les pregunto, ¿cómo es vivir tu vida? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es amar? Si yo les pregunto, ¿qué es el amor en tu vida? Y se podrían expandir los riquísimos compartires de cada uno. ¿Qué es amar? ¿Qué es el amor en tu vida? Ustedes nos acercarían indicaciones del camino de la contemplación. Si vos en este momento te conectás con experiencias de amor en tu vida, amor no de novelas, el amor de tu vida, el que pasó por tu corazón, por tus sentidos, cuando dijiste, conocí el amor. ¿Han tenido experiencia de conocer el amor? De amar, de ser amados, en cualquier dimensión de nuestra vida, como hijos, como amigos, como amantes, como amor de pareja o como amor de padres. Conocemos el amor. Es imposible vivir sin conocer el amor. Bueno, nos estamos acercando mucho a algo de este camino de la contemplación. No se puede acceder a ella, a esa dimensión contemplativa de nuestra vida, sin que tengamos la intuición y estemos conectados con algo de nosotros que es amar. Haber sido amados y amar. Estar siendo amados o estar amando. Nos vamos acercando, porque no es otra cosa, no es un saber de ideas religiosas. No es saber mucho de Dios, de sus caminos, de sus misterios. No se trata de saber mucho, diría alguien, sino de amar mucho. Tampoco se trata o se reduce a un tipo de amor, aunque todas formas de amor estén señalando la fuente. Todo amor tiene una fuente, todo amor tiene un origen. En ese origen está vivo esto que llamamos lo contemplativo, una fuente. Nos vamos acercando entonces a esa fuente si
yo puedo sencillamente y profundamente y revolucionadamente, porque lo sencillo no suele ser lo más simple. Lo sencillo es simple, no suele ser lo más simplista de la vida. No es lo que tengo a mano, no es como el celular con el cual yo estoy todo el tiempo a mano y siento que estoy en comunicación con todo el mundo. ¿Han visto que se dice que el celular es la prolongación de la mano hoy, ¿no? Es como otra mano que tenemos. Y tenemos la impresión, teniéndolo en la mano, que nos da seguridad y que tenemos como si fuera un alguien. Hoy la comunicación, por ejemplo el celular, es un otro simbólico, ¿no?, en nuestra vida, que está ahí. Doy información, recibo información, estoy atento, estoy pendiente. Y eso es un movimiento que tenemos habitual, muy incorporado hoy en día. Nuestras generaciones no hemos nacido con eso, lo hemos incorporado en el tiempo, pero los chiquitos hoy nacieron con el celular en mano. Y además los papás se lo ponen, cuando molestan un poco, lo primero que le das es el celular al chiquito. Primero con juegos, para entretenerlo, con lo cual hay una onda que tiene muchísimas ventajas, es una enorme herramienta de encuentro, de comunicación. A 12.000 kilómetros poder verle la cara a tu padre y madre, a lo mejor en una situación difícil poder verlos, lo que eso significa, es una herramienta extraordinaria. Como tantas cosas de la vida que nos permiten crecer y nos dan la posibilidad de una calidad de vida. La intensidad que nosotros invertimos a diario en la comunicación, en la atención, tengo que estar atento a la llamada, atento al celular, atento a mensajes que doy, mensajes que recibo. El tiempo y la energía tienen una fuente. Es inmensamente contemplativa. Podríamos decir que cómo vivimos la comunicación hoy, cómo vivimos hoy nuestro ida y vuelta, por ejemplo, con el celular y con el WhatsApp, es un indicador de una fuente. No somos contemplativos por eso, simplemente es el indicador de una fuente. La intensidad de esa atención en su origen es contemplación. ¿Qué nos pasa si nosotros dirigimos la atención a la fuente? A la fuente de eso que yo estoy buscando cada vez que me encuentro con alguien. Cada vez que busco la palabra de alguien o el rostro de alguien o la mirada de alguien, de un otro sin el cual no podemos vivir. La vida no se puede vivir si no es en relación. Somos relación. La contemplación se inscribe en nuestra naturaleza relacional. Entonces, cuando yo me conecto con eso que soy, que es encontrarme con un otro, en ese encuentro mirar, ser mirados, escuchar, ser escuchados, en ese encuentro donde hay un ida y vuelta que es absolutamente esencial para que la vida humana tenga su fuerza. El ida y vuelta es dar y recibir. Cuando estamos en contacto con esas fuerzas, estamos en contacto con los afluentes que nos conducen a la contemplación. Podríamos decir que de dar y de recibir se trata, que de escuchar y de ser escuchados se trata, que de mirar y ser mirados se trata. Tenemos experiencia de esto en nuestra vida.
Por lo tanto, es familiar a nuestra vida humana la dimensión contemplativa, ya señalando solo estos afluentes. Podemos, a partir de los afluentes, ir a la fuente. Podemos profundizar. Y el que quiere profundizar, entonces, hay herramientas, hay maneras, hay caminos para recorrer en profundizar esta dimensión que forma parte de nuestra vida cotidiana, sin la cual nuestra vida no sería lo que es. De esto, todos sabemos de esto. Los caminos para que lo que sabemos tenga fuerza en nuestra vida son caminos que podemos dilucidar para desarrollar eso que somos, que es ser contemplativos. No somos nuestras ideas. No somos lo que pensamos. No somos lo que hacemos. Por ejemplo, si a vos te preguntan, ¿quién sos? Bueno, soy ingeniero, soy abogado, soy periodista, soy monja o soy cura. No alcanza para definir quién soy. Vos no sos lo que hacés, no sos el rol que tenés, no sos la función que desempeñás. Lo cual no significa que ninguna de esas dimensiones en la vida sean despreciables, ni mucho menos. Nada en la vida es despreciable, ni siquiera lo que vivimos como mal. Nada. Y para el camino de la contemplación, que es un camino que lo une todo y lo abraza todo, es el camino unitivo, no se desprecia nada. La contemplación auténtica no desprecia nada, como el amor auténtico. Tampoco desprecia la fragilidad, la vulnerabilidad. No se desprecian los sentimientos, las emociones y las necesidades que todos tenemos. No se desprecia el cuerpo. No es que para dedicarnos a la contemplación tengo que dedicarme a descartar un montón de cosas en mi vida, ¿no? Bueno, no cuerpo. En alguna época se entendió que la contemplación, como todo camino espiritual, era dualista, es decir, está separado de la vida. El cuerpo es lo más alejado del espíritu, así se concebía. Los sentimientos, sospechosos. Hay que tenerlos a raya. Complican la vida. Entonces, hay que tener, para la vida espiritual hay que tratar de tenerlos por lo menos controlados, cuando no, aniquilados, ¿no? Han habido caminos espirituales, incluso asociados a llamadas contemplación, donde había que suprimir, o por lo menos tenerle una altísima sospecha, a los sentimientos, a las necesidades, a los deseos, al cuerpo. Es decir, una espiritualidad que divide y que decía, bueno, esto es espiritual y esto no es tan espiritual. Es más, esto es peligroso. ¿Qué descubrimos en Jesús? ¿Qué descubrimos en los evangelios? ¿Qué descubrimos en nuestros grandes maestros y santos? Descubrimos, y en este tiempo donde va creciendo en la iglesia y fuera de ella, la conciencia de que somos ¿qué? Somos una gran unidad. ¿Podríamos pretender orar sin nuestro cuerpo? ¿Cómo se hace? En alguna época se enfatizó el salva tu alma. ¿Lo escucharon? O a lo mejor es una cuestión más de Argentina. Salva tu alma. Lo importante era salvar el alma. Es un problema un gran problema de vida y teológico, ¿no? Yo soy mi alma, pero lo demás, como si fuera, no sé, el alma que es, ¿no? Algo que vuela,
lo espiritual, lo verdaderamente importante, pero lo demás no es tan importante. Entonces esa separación, vieja separación, ya está superada, ponele que esté superada en algunos lugares y en algunas espiritualidades. Y decíamos, bueno, en esta vida, si tenemos que sufrir, es más, a veces hemos dicho, mientras más se sufra en esta vida, bueno, como más gana nuestra alma. Lo estoy reduciendo y haciéndolo un poco irrisorio, pero hay una espiritualidad y de ahí se desprendía una manera de entender la contemplación desde este dualismo que despreciaba todo lo humano. Lo despreciaba o lo desvalorizaba. Si lo importante es el alma, entonces hay que y salvarla. Por consiguiente, había una cuestión de fondo muy fuerte de que puedo perder mi alma, pero en un sentido muy infantil, ¿no? De el miedo al castigo, el miedo al infierno, el miedo a perderme. El alma hay que salvarla como sea. Si se trata de sufrir, suframos, pero hagamos méritos para salvar el alma. Ahí hay una imagen de hombre y hay una imagen de Dios. Una imagen de Dios que quiere tu sufrimiento. Es una imagen bastante horrible, pero que nos ha dado muchos resultados en algún tiempo, donde Dios estaba asociado a premios y castigos. ¿Vos te portás bien? ¿Vos sos bueno? ¿Vos vas a misa los domingos y cumplís todos los preceptos y mandamientos? Entonces Dios está contento con vos y te salvás. Y si no, prepárate para las llamas del infierno. Parece grosero, pero hemos funcionado así. En algunos lugares puede que algún coletazo de este funcionamiento haya. Entonces todo lo que nos pase, si hay sufrimientos, en algún momento hemos entendido, hemos creído, son creencias que hemos incorporado, que cuanto más sufrimiento más vale, y entonces parece que Dios te quiere. Vos imagínate, un hijo tuyo que dice, para que vos más me quieras, yo voy a sufrir mucho por vos. ¿Vos qué haces? Vos, padre, madre, ¿qué haces? No sufres. Pero hijo mío, sos mi hijo. Yo te amo. Vení, hijo mío, vení. Hijo, viví. Que la vida va a traer sufrimientos, pero no es necesario sufrimientos para que yo te ame porque sos mi hijo. Resulta que nosotros somos más amorosos y más amantes que Dios mismo, de esa imagen horrible que hemos hecho de Dios. Guay, que en algunos lugares todavía persiste. Pero la buena noticia es que ese no era Dios, ni es Dios, ni nunca será Dios. Eso es la proyección de nuestros propios miedos y fantasmas que tenemos. Y entonces un Dios que está asociado a premios y premia a los buenos y castiga a los malos. Por supuesto, si yo estoy dentro de la fe, dentro de la iglesia, soy de los buenos premiados. Y tengo que sentirme dentro del rebaño de los que, bueno, y como dice el Papa Francisco, en el rebaño donde peinamos ovejas. Peinadores de ovejas, ¿no? Los que están afuera, pobre gente, perdidos, a los que hay que ir a salvar encima. Miren las energías que había que gastar, ¿no? Porque hay que ir a salvar a los perdidos porque adentro estamos los salvados. Ridiculizando un poco las imágenes, pero responden a una imagen de Dios y a una imagen de hombre, de lo cual se deriva una imagen también de la fe y de la iglesia. No es que haya algo nuevo, ahora hay una novedad que no nos hemos enterado, es que Jesucristo y el Evangelio siempre fueron la novedad de un amor increíble del Padre y de un amor increíble de ese Hijo, que su alegría más grande es ir a buscar lo que está perdido. Y que ese Padre
ama de tal manera que no es que está contento porque vos te portés bien, sino que su alegría es que vos sos su hijo, su hija. Mi alegría sos vos, ¿te das cuenta? Si te vas, si vos no podés vivir la vida plena, si te vas de casa, si te extraviaste, si me das vuelta a la espalda, mi amor te sigue mirando y sintiendo hijo, y por eso estalla en una alegría cuando vuelve a encontrarte. ¿Qué tiene que ver esto con la contemplación? Con un camino de contemplación, con un camino de oración. Tiene que ver todo porque nos orientamos a Dios en la contemplación. Nuestros caminos de vida, de fe, están orientados a Dios. ¿A qué Dios me oriento? Primero, es una primera base muy importante. Porque la contemplación nos pone en orientación directa con Dios. Entonces, en un primer movimiento, es bueno poder observar en qué Dios yo vengo creyendo, en qué Dios he creído. Dios, wow, la palabra más fascinante, o más atrapante, más misteriosa de la vida. Y ¿cómo será que Dios está tan metido en la vida, está tan asociado a la vida, que decimos de Dios lo que decimos de la vida? ¿Sí? Dios es, en los primeros procesos de nuestra vida, aquello que es la vida. Para un niño, explícale quién es Dios al niño. Explicáselo, por ejemplo, desde el catecismo. El chico puede aprender catecismo y te lo puede repetir muy bien, a lo mejor quedamos contentos porque el chico va a probar catecismo. Pero el chico lo que va a aprender es lo que recibió y lo que está recibiendo en la vida. Va a aprender que Dios es amor si está recibiendo amor. Que Dios es Padre. ¿Y qué Padre es? Y si el Padre es aquel que está presente, Dios Padre para él es presente. Si su Padre está ausente todo el día, Dios es ausente. Es muy sencillo cómo aprendemos la vida. Aprendemos la vida viviéndola, aprendemos la vida y así evolucionamos en la vida de acuerdo a cómo somos, a cómo es la vida conmigo. Alguien puede decir, mi vida ha sido una desgracia. Mi vida ha sido una continua tragedia tras tragedia. Hay experiencias así, que como cada vida humana nos merecen toda la reverencia. Quien ha vivido la vida como una continua desgracia, en algún lugar de su corazón siente, aunque diga lo contrario, que Dios es una desgracia. Si a vos te abandonaron y una de las experiencias primordiales de tu propia vida es el abandono, haber sido abandonado, Dios no puede ser otra cosa más que abandono, el que abandona. No puede separarse de nuestra vida el Dios concebido de la experiencia vivida. No pueden separarse. Así crecemos y así evolucionamos. Una primera pregunta para abordar y profundizar en el camino de la contemplación es: ¿en qué Dios creo? ¿Quién es ese Dios vivido para mí? Y como todas las cosas de la vida, yo las vivo a través de los anteojos, las gafas le dicen acá, ¿no? De las gafas
con las que miro la realidad. La realidad de mi vida no es la realidad, sino lo que veo de ella. Para alguien atravesado por desgracias, va a mirar la realidad y quien ve en ella simplemente, a lo mejor una buena noticia, otro está mirando una desgracia. Del mismo acontecimiento yo puedo mirar dos cosas diferentes. Puedo mirar y puedo sentir cosas diferentes. De nuestra realidad, de la realidad de todos los días, de la realidad social, de la realidad política. Lo que alegra a uno no alegra al otro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una mirada aprendida de la vida y de la realidad. Entonces, estamos en misa y pensamos que todos entendemos lo mismo. Estamos en una celebración o podemos estar orando juntos y podríamos decir, estamos orando a 50 imágenes de Dios diferentes. Por supuesto que detrás de nuestras miradas o adentro de nuestras miradas o en lo más profundo de nuestra mirada está el Dios que es. ¡Qué buena noticia! Dios no es lo que yo proyecto en Él. Dios no es lo que yo pienso de Él. Ni siquiera Dios es lo que siento. Muchas veces hemos construido un Dios del que le siento miedo. Y no se trata del temor de Dios como se entiende como don del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con el miedo. El temor de Dios, tal como lo expresamos como don del Espíritu Santo y que viene del libro de la sabiduría, de los sapienciales, de allí tiene el origen, es confianza. Es una actitud de abandono y de confianza. Y tiene muchos otros matices también, pero todos derivados de una actitud de quien se confía. Pero hemos traducido muchísimas expresiones de nuestra vida y de nuestra fe de acuerdo a qué, a las vivencias que hemos tenido. Entonces, ¿cómo hemos traducido a Dios? ¿Cómo he visto la vida? Es una primera observación que podemos hacernos de nosotros mismos para mirar nuestro propio corazón, nuestra propia mirada de la vida y por lo tanto nuestra mirada de Dios, ya que es lo central, es lo que nos convoca para cómo me oriento a Él. Entonces, no sería extraño que descubramos en cada uno de nosotros que ese Dios resuena de diferentes maneras. Dios puede resonarte como presencia y en otros puede resonar como ausencia. Dios puede generar muchas veces una confianza espontánea en nosotros. Hablamos de Dios, inmediatamente se me abre un horizonte de confianza. Muy bien, pero puede ser que sienta una cierta distancia. Todo eso responde a nuestras experiencias con la vida. Con nuestros padres, con cómo nos han tratado, con cómo hemos sido mirados. Si yo les digo, metete en la mirada de Dios, que es hermoso. Metete en el mirar de Dios. Para algunos, eso puede llegar a ser muy oprimente. Porque hay historias de vida donde hay personas que han sido miradas con desconfianza. Incluso hay miradas abusivas. Y entonces la mirada para alguna persona o para alguna parte de las vivencias de las personas puede ser algo que intimida, algo que siento que es invasiva. Y no puedo, por ejemplo, sostener la mirada.
No puedo estar mucho tiempo ante alguien que me mira, me siento incómodo, me siento invadido o invadida. Entonces yo te digo, déjate mirar por Dios, y vas a decir, muy bien, gracias, pero para mí eso significa invasión o temor, la mirada severa del padre, ¿no? Cuando alguien dice, en casa hacíamos algo y estaba la mirada del papá, que bastaba la mirada del papá para darnos cuenta que había que corregirse, había que callarse, bastaba con una mirada. No sé si alguna vez les pasó o escucharon algo así. Entonces, la mirada de Dios es severa, es amable, es amorosa, es tierna, es dura, es juzgadora. ¿Cómo me miraron? Y además, como me miraron, es como yo me miro. Y también como miro a los demás. Entonces, para despertar a lo que somos, que es contemplativos, es despertar a la mirada. A un mirar. A ser mirados amorosamente y a mirar. Es el corazón profundo de esto que llamamos contemplación. Pero entonces las dificultades más importantes que podemos tener para efectivamente convertirnos a este camino de contemplación y que esto forme parte de nuestra vida y efectivamente yo me sienta que es parte de mí, que estoy en un camino contemplativo solo por el hecho de ser humano, además porque elijo el camino del cristianismo, por ejemplo, y elijo este camino, bueno, significará caer en la cuenta de qué estoy mirando. Y eso es muy importante, como un primer abordaje, ¿no? Y a partir de ahí despertarnos a que entonces Dios nos sorprenda con cómo es Él. Si Dios te mete miedo, ese no es Dios, es tu miedo, el miedo aprendido. Si Dios te parece oprimente o exigente y te relacionás con Él desde ese lugar de exigencia, muy bien, no hay ningún problema, solo que ese no es Dios. Es mi propia experiencia de la vida como opresión o como exigencia. Si vamos comprendiendo todo esto, podemos comprendernos también a nosotros mismos y por lo tanto nos podemos abrir a esta dimensión de la vida que es esencialmente y constitutivamente, como decía San Juan de la Cruz, amorosa. De advertencia amorosa se trata. Y por lo tanto, de despertar en nuestra vida a lo amoroso. Para que podamos conectar con una práctica contemplativa y orientarnos a Dios, necesitamos ese despertar a lo amoroso en nuestra vida. De amor se trata. Y entonces, ese amor en cada uno de nosotros, que somos esencialmente amor y no podemos vivir sin amor, ese amor está llamado, digamos, a crecer y a evolucionar en nosotros. Si tiene algún tinte infantil, porque puede ser que yo tenga 52 años como tengo, pero puede que haya aspectos en mi vida que los vivo desde el formato o desde el modo niño infantil. Si yo tengo miedo al castigo o estoy buscando un premio, ese es el niño que vive en mí. Es un modo de amor, pero tiene que evolucionar.
Ese amor tiene que evolucionar y entonces parte del camino contemplativo es que yo saque al niño de ese lugar en el que se quedó. Hay mucha vida de niño en nuestra sociedad. Hay políticas infantiles de premios y castigos. Hay educaciones infantiles, hay proyectos educativos infantiles. Y hay religiosidades infantiles. Y hay espiritualidades infantiles. Entonces el despertar del amor, despertar al amor, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, dice la santa, significará, o el santo, que hay que despertar el amor donde está dormido. Y hay que despertar el amor donde está aniñado. Y hay que despertar el amor donde está adolescentado. Porque también hay un amor adolescente. El amor adolescente es fantástico porque tiene pasión, tiene empuje y tiene rebeldía. Son tres características de una fuerza en la vida, ¿no? Pero la característica adolescente es: yo hago lo que quiero. Y yo hago si lo siento. Entonces tenemos gente 50 años, incluso 60, 70, se puede tener 80 y tener formato infantil o formato adolescente. La contemplación se inscribe, se despierta y crece cuando nos abrimos a la dimensión adulta de la vida. Por eso, despertar al amor, despertar el amor que está latente en nosotros, es el camino de la contemplación, que tendrá muchas veces que ver con despertarlo al niño y sacarlo de allí. ¿A qué tenés miedo en la vida? Si numeráramos los miedos, aquello a lo que tenés miedo en la vida, los miedos igual tienen jerarquías y niveles, ¿no? No es lo mismo el miedo al perro, la fobia que está ligada a algo preciso, que puede ser un animalito, que puede ser las alergias, por ejemplo, son temores que se expresan biológicamente. A el miedo, por ejemplo, a la muerte. Los miedos en mi vida, simplemente como un testeo de ellos. Poder observar mis miedos, porque los miedos me van a mostrar dónde el amor se durmió y dónde hay que despertar el amor. Porque la contemplación tiene mucho que ver con despertar el amor donde está dormido. A veces está anclado. Entonces tengo que tomar a ese niño o niña de la mano y me paro en el adulto que soy, miro y siento al niño que está en mí, le tomo la mano y le digo: crece, ¿estás seguro? ¿Estás en buenas manos? Tengo miedo al futuro, tengo miedo a la vida, tengo miedo a las pérdidas. Muy bien, te tomo de la mano para decirte: estás seguro. Y te voy ayudando a que vayas saliendo de allí. ¿Desde dónde? Desde el adulto. Porque el adulto puede enfrentar la vida como es, en todas las dimensiones que la vida le presenta. Ser adulto no significa tener soluciones para todo, no significa ser omnipotente, nada de lo auténtico tiene que ver con omnipotencias, con poderlo todo, o con saberlo todo, o con solucionarlo todo. El adulto sí puede, por ser adulto, enfrentarlo todo. No significa tener ganas de enfrentar todo, significa que lo enfrenta todo. Y ese lugar del adulto es el lugar propicio para la contemplación.
que entre otras cosas y cualidades muy simples, pero muy profundas, la contemplación es poder estar despiertos a la vida como es. Algo que no puede hacer el niño, algo que no puede hacer el adolescente, algo que no puede hacer el joven en sus primeras instancias, digamos, como poniendo algunos paradigmas de la evolución humana. El joven que ya no es adolescente y que es joven tiene un proyecto, va hacia ese futuro, digamos, aunque las características del joven hoy tienen muchísimos matices, ¿no? Pero de una manera muy simplista, el joven tiene empuje hacia el futuro, se lleva el mundo por delante, tiene sueños, tiene ideales. Eso es muy importante como empuje en la vida. Pero el adulto es aquel que no tiene, a lo mejor, o puede no tener el empuje del joven, o los ideales con pasión del joven, pero sí el adulto puede mirar la vida como se presenta. Para la contemplación eso es muy importante. Y el adulto tiene más conciencia del presente. El joven está mirando al futuro, lo que viene, mi ideal. Y el presente es más propio del adulto. Cuando digo el adulto no me estoy refiriendo, no es una cuestión cronológica, Por supuesto que crecer en la vida, la cronología nos lleva y nos pone frente a la vida adulta, pero que significa una manera de estar en la vida. El adulto toma decisiones propias, no las toman los otros por sí. No es adulto alguien que vive delegando, por ejemplo, su libertad y sus decisiones. La propia libertad no se delega ni por obediencia. O sea, la obediencia bien entendida supone gente muy adulta, donde se entrega, desde esa adultez se entrega libremente. El adulto aprende a entregarse libremente. Muy bien, esta consideración desde lo evolutivo de la vida nos permite quizá comprender o saborear mejor o más profundamente las dimensiones que tiene la contemplación. Las dimensiones de la contemplación tienen que ver con esto: desarrollar en mí ese amor que soy, pero que desde el adulto puedo vivirlo como un amor que no necesito comprar, que es un regalo. Solo desde el amor adulto puedo entender la gratuidad de Dios. Que no se construye, no se puede vivir una vida de oración, una vida de orientación a Dios desde la clave de lograr méritos. Hacer méritos. Méritos para Dios, méritos para ganar virtudes, méritos para ganarme el cielo. Eso todavía es más primitivo. La contemplación, como lo propio del adulto, es decir gracias. Y vivir y generar dinamismos de vida para vivir agradecidos. ¿Cuándo vos podés agradecer? ¿Cuándo se explaya el agradecimiento en mi vida? Cuando me conecto, intuyo y me abro a recibir el regalo de la vida. La vida como regalo, mi vida como regalo, por lo tanto, Dios como regalo.
Y regalo es regalo, no se compra. No se puede desarrollar la vida contemplativa sin la dimensión regalada de la vida. ¿Y por qué puede ser que yo esté bloqueado en la vida de regalo o de regalada? Eso se llama en la teología clásica nuestra gracia. Regalo. Dios te ama ayer, hoy y mañana. Te va a seguir amando de modo regalado, gratuitamente. Aunque vos des la espalda y vos digas, no quiero saber nada, aunque llegues a hacer las peores cosas que un ser humano haga, Dios no puede dejar de ser Dios. Y no va a poder dejar de amarte nunca. No puede dejar de amarte. ¿De qué modo? Regaladamente. Porque vos podés llevar una vida de fechorías, una vida de espaldas a Dios, una vida entera donde dijiste no, no a la vida, no al amor, no a la justicia, no a ser verdadero. Y Dios sigue diciendo sí, sí a vos, sí a amarte, sí a no moverme de tu lado. La contemplación no se expande en nosotros hasta que no me encuentro con la sorpresa de que soy amado y amada gratuitamente. Gratuitamente. ¿Por qué puede no estar fluyendo en mí la gratuidad? Podríamos elencar muchos puntos, muchas razones. Cuando estoy anclado en el pasado, cuando el pasado lo vivo como un pendiente, como el pasado fue mejor, por ejemplo, o todo pasado fue mejor, decimos, o el dicho, y estoy anclado en el pasado, o tengo nostalgia de aquel pasado, ya no tengo lo que tuve, entonces hay algo en mí que mira hacia atrás y no puede mirar donde mira la gratuidad, porque la gratuidad mira el presente. El único lugar donde Dios está, en el presente, en un presente. Estar mirando para atrás. ¿Por qué puedo mirar para atrás? Y a lo mejor porque me quedé allá atrás. A lo mejor me quedé mirando para atrás. Dice el Evangelio que hay una posibilidad de que es el que pone la mano en el arado y mira para atrás. Puede haberme quedado anclado en vivencias de mi pasado. Puedo haber quedado bloqueado en mi pasado. Es decir, viví algo que me dejó instalado allí y no crecí. Y algo en mí dijo, mejor me quedo aquí y no corro el riesgo de crecer. Puede haber sido una fuertísima experiencia de abandono, un dolor, o puede haber sido una experiencia también podemos quedarnos anclados en un placer del pasado. Y quiero volver allí. Fue tan bueno eso que quiero quedarme allí y no quiero salir de allí. Una reminiscencia de lo que es quedarnos en el vientre materno, como imagen simbólica, ¿no? Volver al vientre materno. Pero en realidad crecer es salir de allí. Me puedo quedar en el pasado porque hay algo que pasó que no me perdono, de lo que me siento culpable. Yo me hice cargo de algo que pasó. Y entonces me quedé allí, me aferré. Estas son algunas de las posibilidades que hacen que yo no pueda vivir el presente. ¿Se me está yendo la fuerza de la vida? Quedó allá atrás. Puede ser
que haya quedado con alguien que murió. A veces pasa, nada de estas cosas son en absoluto denunciadoras de algo en nosotros, sino poder comprendernos, poder comprender qué es lo que nos impide vivir la gratuidad del presente. Puedo haberme quedado con alguien que murió. A veces pasa que cuando hay una muerte, o por ejemplo niños que viven muy pronto la muerte de seres queridos, la muerte de su madre o padre, o un hermanito, o niños que nacen después de otros no nacidos, quedan en una especie de fidelidad del niño. Fidelidad por amor, dice, yo me voy con vos. Lo dice su alma, no lo sabe. Lo dice un movimiento inconsciente en su corazón. Yo me quedo con el que murió. Yo me voy con vos. Y entonces vivo esta vida, pero en realidad mi energía vital se quedó allí. Por eso es tan importante, para vivir el presente, despedirme, entre otras cosas, de los que murieron. A veces nos sentimos culpables. Hay una cierta culpa que es un lazo invisible que me atan a los que murieron. ¿Por qué él se murió y yo sigo vivo? Esta suele ser una atadura enorme que nos impide vivir la gratuidad de la vida. Porque algo en mí dice, yo no merezco estar aquí. La contemplación no puede crecer allí. Porque me siento culpable, hasta hay culpabilidades de vivir en algún lugar de mí. Sigo, la vida sigue, sigo mi vida, enfrento, trabajo, construyo vínculos, pero una parte de mí se quedó anclada allí. No puedo vivir mi presente. No puedo estar aquí. Y saben que la contemplación es el desarrollo de un estar aquí, presente, en el presente. Esto es muy poderoso y muy fuerte y determinante en el camino de la contemplación. ¿Qué me ancla al pasado? Por eso es tan importante, para que se despierte la contemplación en nosotros, despedirnos de los que murieron. Deja que los muertos entierren a los muertos. Honrarlos. No dejar pendientes en el alma profunda. Y esto también ya es contemplativo. Es poder decir, gracias, yo me quedo aquí, yo sigo. Te suelto. La dimensión del soltar es una dimensión muy fuerte de lo contemplativo y de lo orante. No solo es soltar cosas, ideas, lugares o pensamientos o sentimientos, también es soltar historias vividas que han quedado ancladas o personas que ya no están o que murieron o con quienes he quedado en deuda. Para poder vivir el presente hay que tener un libre de deudas, no sé cómo se dice acá, pero el libre de deudas. Estar libre de deudas. Imagínate un ratito, imagínate y create un ambiente donde digas en este momento, no le debo nada a nadie. A la AFIP, no sé cómo se llama aquí, desde impuestos, desde cosas por pagar que quedaron pendientes, hasta no le debo nada a las personas con las que construí mi vida. Entonces, cuando siento que puedo desprenderme y mirar, ¿a quién tengo que mirar para decirle, ya no te debo nada, no estoy en deuda con vos? Hay muchas maneras de estar en deuda. Eso ata el alma, la achica, y esto que nos dice la santa, de que la contemplación no está arrinconada, no es algo arrinconado, sino que es anchura y largura del alma, tiene que ver con esto. Tiene que ver con despedirme de deudas pendientes.
¿Para habilitar qué? Para habilitar en el alma profunda el gracias. Gracias a la vida, dice Violeta Parra, que me ha dado tanto, y lo canta Mercedes Sosa, la habrán escuchado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Eso te ancla en la contemplación, eso te ancla en el presente. Entonces despedirme de pérdidas, ¿sí? Y las pérdidas pueden haber sido: me fui de un lugar del que no quería irme, me obligaron a irme. Entonces también necesito amablemente aquello que viví como una pérdida, hoy poder despedirme de ese lugar. Duelos no hechos nos anclan en el pasado, y duelos por pérdidas de personas, o duelos por pérdidas de lugares, incluso en algunos casos hasta por pérdidas de mascotas. Duelos es ¿de qué no me despedí? Porque si no, la vida me lo va a estar permanentemente, me lo va a estar recordando. No te despediste, estás en deuda, no te despediste, estás en... Y es como si no pudiera dormir. El insomnio, no sé si alguno de ustedes tiene insomnio. El insomnio es, ¿de quién no me despedí? Es estar velando para el inconsciente un muerto. Estar en vela, me quedé en vela, no puedo dormir. ¿A quién estás velando? Es la pregunta. ¿Qué tiene que ver con la contemplación? Todo esto. Tiene que ver con todo eso que me hace ruido o me ata para poder vivir el presente, mi presente. Porque conectados con el presente, puedo conectarme con la presencia. Porque en ella vivimos, nos movemos y existimos en la presencia. Cuando no puedo vivir en esa presencia, respirar la presencia que me tiene, en la que vivo, que es lo más profundo de mi vida, cuando no puedo estar allí, es porque estoy anclado a algo, a alguien, de mi pasado o también del futuro. Es cuando temo el futuro. Cuando el futuro puede representar una especie de amenaza para mi vida. Cuando el futuro bloquea mi estar mirando el presente y mi estar mirando la vida como es. Entonces, concluyendo, quizás para dejar espacio a que podamos compartir en un ida y vuelta lo que les pueda a ustedes suscitar o provocar este camino, apenas una pequeñísima esta introducción a este largo camino que es el de la contemplación, que como verán es como el camino de la vida. Está tan cerca nuestro como la vida, está tan cerca que abriéndonos a algunas de estas dimensiones, lo contemplativo puede fluir de manera natural en nosotros. Porque somos naturalmente contemplativos. ¿Ustedes respiran? ¿Hay alguno que respire? ¿Ustedes respiran también? Las hermanas también respiran. Mira, respirar es vivir. Lo que les estoy diciendo van a decir, oh, nos vinimos a una charla del fraile que viene de Argentina para que nos diga que respiramos. Respirar es vivir. La contemplación es como respirar. Es tan evidente y no estoy conectado con ella, pero si estoy conectado con mi respiración, estoy conectado con la vida. Entonces lo contemplativo comienza a fluir en mi vida, así como la respiración, que siempre está, pero no me doy cuenta cuando tomo conciencia de ella, cuando la miro, cuando la escucho.
¿Y por qué no fluye la vida? Por alguna de las razones que hemos venido compartiendo. La vida no fluye cuando no estoy en el presente. ¿A dónde tengo que ir a buscar a Dios? ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir a contemplar? Vos sos tu persona, tu ser. Vos sos el lugar de contemplación donde mirar a Dios. Hablábamos de mirar y las dificultades para mirar, cómo hemos sido mirados. Bueno, la contemplación, ¿qué es mirar? Es vos, tu vida. Ese es el templo donde me encuentro con Él, con un Dios que no está fuera de la vida, con un Dios que vive de manera vibrante sin hacer ruido. Dios es lo que menos ruido hace. No grita, no se queja y no se venga. Y no responde a algún tipo de peticiones que hacemos, ¿no? Por ejemplo, que Dios intervenga para el fin de la pandemia. Por ejemplo, son expresiones que hemos tenido, hemos rezado, lo cual no es que esté mal, por supuesto. Todo por lo que rezamos está bien. Ahora la pregunta es, ¿qué le pasa? ¿Dios no se enteró? ¿No se enteró que hubo una pandemia? ¿No se enteró que el mundo está en guerra? ¿Y no interviene? O cuando le pedimos que en situaciones que nos tocan muy de cerca, que intervenga en esta situación de un ser querido que está padeciendo una enfermedad y no pudimos hacer nada. ¿Qué pasó? Dios no intervino. Dios no pudo. Dios no quiso, Dios no supo, o Dios es un amor increíble que está metido en la vida profunda de cada uno de nosotros y está unido a todo lo que nos pasa, totalmente unido. Está hecho uno con nosotros, pero que no es el Dios omnipotente tal como lo creemos. Su omnipotencia es otra de como la imaginamos. Por ejemplo, todopoderoso. Entonces, si es todopoderoso, ¿por qué no intervino? ¿Por qué no interviene en esta enfermedad? ¿Por qué no interviene en la guerra? ¿Por qué no interviene en los males del mundo? Y entonces Dios no está. Dios no está, Dios no responde, el mundo no se mejora, en muchos aspectos. ¿O Dios solo es argentino que responde a las peticiones de que ganemos un mundial? No, ¿no es cierto? No debe ser ese Dios. Debe simpatizar con Argentina, pero no debe ser ese Dios. Entonces, la contemplación es orientación a Dios. ¡Wow! ¿A qué Dios? A ese Dios que cuando yo espero, porque le di poder, decimos que es todopoderoso, que intervenga para sacarme de un montón de situaciones, sentimos que no se solucionan. Y sin embargo, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde está tu presencia? ¿Cómo es tu poder? ¿Cómo es que sos todopoderoso? Porque no intervenís. Solo la mirada contemplativa nos permite conectarnos con esa presencia de Dios que lo abraza todo y que muere con el que muere. Cuando alguien murió y todo el amor de alrededor no pudo sanarlo, ni médicos, ni amor, ni oraciones, este Dios todopoderoso
que es todo amoroso, muere con quien muere. Está habitando la vida de toda víctima de este mundo y de toda persona de este mundo. Está donde nadie quiere estar, en lo perdido y en los perdidos. Escondido, vivamente presente en el fondo de nuestra vida. Todo esto nos orienta a que la buena noticia de la contemplación sea para nosotros hoy una posibilidad absolutamente simple, real, y que es un regalo al que nos podemos disponer, al que podemos recibir, y que hay, y sin duda, entregarnos a la práctica de orientarnos hacia este Dios. Me gustaría escuchar entonces qué es lo que ustedes quieran expresar. Ecos, si quieren. Ay, demasiado hablé, 1 hora y 10, qué desastre. Paso el micrófono para quien quiera expresar algo. O alguien, por favor, que hable de la contemplación. Mejor que yo.